noches, querida familia internacional de Inmunotech. Yo soy Pilar Coronado. Yo soy una mujer humilde, amorosa y apasionada, y me gozo esta noche de estar contigo en un lugar de aprendizaje, nada más ni nada menos en el Semillero de Diamantes, capacitación 4 de este serial, donde estamos haciendo un intro, un clavado hacia adentro de nosotros para descubrir aquellas cosas que están por trabajar para llevarnos a ese lugar que hemos deseado todas nuestras vidas y que a veces nos están atorando y no sabemos ni por qué, pero gracias a Dios y al gran equipo de liderazgo siempre estamos siendo capacitados en aquellas áreas que se necesitan para ser líderes profesionales, líderes con corazón, líderes que les guste ayudar a muchas personas. Ese intro es que vamos a ver dentro de nosotros, y yo no sé si esta noche tú vengas preparado. La semana pasada tuvimos una tarea, no sé si ya la hiciste, pero espero que sí. Yo al menos hoy vengo con el corazón gozoso por estar agradeciendo este día más en compañía de la gente que amo. Gracias a Dios porque es misericordioso conmigo, porque tengo familia, porque tengo amigos, porque tengo un espacio para poder compartir una gran oportunidad de negocio, una gran oportunidad de decirle a las personas que tenemos solución para aquellos diagnósticos que tienen algunas personas, diagnósticos médicos, pero también para los que queremos vivir de una manera sana y que vernos más bien todos los días, viviendo mucho tiempo, pero en unas condiciones preciosas, con salud, con juventud, con energía, con buena memoria. De verdad estamos en una empresa muy grande. Por este lugar, por este espacio Semillero de Diamantes, quiero dar las gracias a Rosafelia y a Nachito, porque es un regalo muy grande el que nos están dando. Quiero decirte que llevo 9 años en esa gran empresa, en donde he tenido la oportunidad de conocer, de trabajar con Karina Rentería, quien hoy que nos está dando este serial grandioso para que nosotros empecemos a brillar y a florecer. Karina ha representado mucho avance en el equipo que yo tengo. Quiero decirte que de norte a sur, de este a oeste, ella ha viajado. Me acuerdo de los folletos que nos ha impartido, de los decretos que hemos firmado, de todo aquello que de verdad hemos necesitado, porque muchos, no sé tú, pero yo cuando yo empecé mi carrera, yo venía con muchísimas tapas que no me dejaban crecer. Llegué hasta un momento limitado, pero cuando llegó el momento de dar más, me encontré con una Pilar llena de miedos, con una Pilar llena de obstáculos, que brincaba de los nervios, y que gracias a Dios el sueño era tan grande que decidí romper todo lo que era obstáculo, pero a través del conocimiento. Dejé entrar el conocimiento, dejé entrar muchísima información, pero también la puse en acción y empecé a vivir situaciones muy diferentes a las que yo vivía. Quiero decirte, y me estoy acordando que gracias a esas oportunidades que tenemos de hacer apertura al conocimiento, hace muchos años yo no quería saber nada de internet. Yo no sé si te pase a ti, pero ahorita estamos teniendo comunicación a través de Instagram, y a mí me pasaba, si es que es tu caso, que no me sentía motivada a aprender cosas nuevas del internet, hasta que llegó la motivación de 10 o de 100 o de 1000. Yo te voy a decir que en aquel tiempo a mi hija le dieron una beca para ir a estudiar japonés,
un año, y durante ese año la única manera que yo tenía, si es que lo deseaba, era comunicarme con ella a través de Facebook. Te voy a decir que esa acción que yo hice de aprender y de aprender y empezar a practicar y a descubrir que YouTube, que Facebook, que todo eso, eso me ha llevado, gracias a Dios me ha llevado a la posibilidad de en tiempos, los tiempos de mayor reto que se ha vivido en el mundo, yo pude llegar a mi platino principal porque estaba ya preparada a través de internet. Yo empecé a abrir un país a través de mi conocimiento en internet, que es Ecuador. Todo lo hicimos, al igual que los que ya están aquí conectados a través de eso, pero si me hubieran negado a hacer mi parte, eso hubiera sido imposible. En marzo lo logré y te voy a decir que estoy tan feliz porque también no tuve la excusa de que era Semana Santa. ¿Por qué te lo digo? Porque quiero que estés bien antenas, con las pilas bien puestas, a escuchar esta gran oportunidad que es reconocer, aprender y practicar los conocimientos de Karina Rentería. Karina, ustedes saben, es una persona que da muchísimo de ella, es una escritora sensacional, psicóloga, y bueno, ya sabemos todos los dones que ella tiene, y bueno, esta noche es para mí un privilegio, de verdad un privilegio, porque la considero mi amiga, el verla transformada, el ver que ayer o antier que la vi personalmente, le dije, eres otra persona, tu físico es diferente, pero se ve que vienes muchísimo más preparada. Estoy contentísima de que esta noche me toca presentarla. Karina Rentería, muy buenas noches, me da una alegría infinita poderte presentar. Me siento tan feliz. Un abrazo, bien, bendiciones. Adelante. Muchísimas gracias, Pili. Eres totalmente correspondida y sabes que te aprecio y que has sido una maestra también para mí y para muchas personas. Y pues gracias por esa maravillosa presentación. La verdad es que el día de hoy, bueno, se enlaza con el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, precisamente porque hablando de transformaciones, la mayoría de las personas quisiéramos que todo el mundo nos quisiera, que todo el mundo nos viera perfectos, que todo el mundo nos viera lo mejor que se pueda. Pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero saludar a todas las personas que están escribiendo. Estaba leyendo ahí todos sus comentarios desde Colombia, Perú, Guatemala, Estados Unidos, México, en todas partes de México. De verdad, los felicito por estar aquí, que este momento, esta hora de cada semana va a ser totalmente especial y está totalmente dedicada a ustedes. Y de verdad, leo todos sus comentarios, aunque no tengo la oportunidad de contestarlos todos, pero sí leo todos sus comentarios, incluso en el grupo de Telegram también leo sus comentarios, todos ellos, y quiero que sepan que todo esto que ustedes van a estar viviendo, necesitan como darse paciencia, tenerse paciencia. Muchas personas me han preguntado, por favor dime qué sigue, por favor, ya hice esto, ¿ahora qué hago? Por favor tengan paciencia, son 5 meses de trabajo que vamos a ir haciendo y conforme vayan avanzando ustedes van a ir sintiendo. Prácticamente este es el tercer módulo, o sea, el tercer capítulo, quitando el día de la información, que todo el mundo me dice que también ahí aprendieron cosas, que eso es maravilloso, ¿verdad? Pero el seminario finalmente, ahorita estamos en el tercer escalón, en el tercer peldaño de esto maravilloso que va a transformar tu vida. Por favor, ten paciencia. Yo te garantizo que aproximadamente en unas 4 o 5 semanas tú vas a empezar a notar y vas a empezar a sentir el cambio. Lo único que yo sí te pido es que hagas tus tareas, porque es importante que en un momento dado lleves el seguimiento de todo lo que necesitamos trabajar, porque esto es un trabajo desde adentro y vamos a empezar desde adentro.
Y precisamente por eso, el tema del día de hoy es un tema importantísimo. Así que qué bueno que estás conectado y qué bueno que estás aquí, porque la verdad es que vamos a empezar a trabajar en un tema que es un poco difícil, pero muy importante. Porque recuerda que las causas más comunes del temor al rechazo, que es el tema del día de hoy, se relacionan con una baja autoestima o con una idea personal o una imagen personal pobre. O sea, si nosotros pensamos mal de nosotros o si nos sentimos rechazados o si así vamos a actuar. Y esto es una herida que en un momento dado se abrió desde la infancia. El temor al rechazo o el dolor del rechazo es una herida que se abrió en la infancia y que nos hace, pues, comportarnos de manera diferente ahora como adultos. El hecho que haya sucedido en la infancia no quiere decir que necesariamente como adultos ya tengamos que haberlo resuelto, porque muchas personas no lo han resuelto y por eso muchas de sus acciones van encaminadas a evitar o a no sentir ese rechazo. Por eso es un tema tan importante, porque ha, lo que yo llamo, momificado muchos talentos. Ha hecho que personas que tienen un talento impresionante se sientan inhibidos ante cualquier reto y renuncian o huyen con tal de no sentir ese dolor. Voy a hablar un poquito de dónde nace el rechazo, nada más para poner un antecedente. No me voy a meter mucho en eso, pero sí necesito hablarlo para que en un momento sepamos de dónde viene. Y lo primero que quiero aclarar es que, por ejemplo, cuando te caes y te lastimas, te cortas, pues inmediatamente haces algo para resolverlo. Vas con el doctor, si por ejemplo te caes y te cortas una mano, y si necesitas puntadas, vas a emergencias a que te den las puntadas, o incluso si es tan grave la caída o si es tan grave la herida, pues no puedes salir a trabajar o no puedes, te incapacita, ¿verdad? Pero cuando la herida es emocional, cuando estamos hablando de algo que nos sucede adentro, esas heridas no se ven, no tenemos manera de vendarlas. Muchas veces no las atendemos porque no sabemos cómo hacerlo. Nadie hasta ahora ha podido llamar a su trabajo y decir, sabes que estoy incapacitado porque me rompieron el corazón y no puedo ir a trabajar. O sea, obviamente no le dan incapacidad por eso, que deberían, porque déjame decirte que el dolor emocional duele realmente como el dolor físico y debería ser incapacitante. Y de hecho, es incapacitante, por ejemplo, cuando hablamos de emprendedores, les incapacita para usar sus talentos, para crecer, para atreverse a hacer cosas. Ese temor está allí presente, lo reconozcamos o no, porque muchas personas tendemos a querer ignorar ese hecho de dolor y decimos, no, yo estoy bien y yo no tengo ningún problema, y el ocultarlo o tratar de ignorarlo no lo va a hacer desaparecer, y al contrario, eso se va a manifestar en tu forma de actuar, en tu forma de ser y en los resultados. En eso te va a delatar el hecho de que sí tienes temor al rechazo, sí tienes heridas abiertas que a lo mejor no has podido sanar y que en un momento dado hacen que tú no tengas la suficiente habilidad para socializar o para desarrollar lo que tú quieres. Finalmente, esto es incapacitante y eso es lo más importante que quisiera que entendieras esta noche. Este dolor emocional es incapacitante y te puede hacer perder todo lo que has logrado. Incluso en sesiones posteriores vamos a hablar del autosabotaje, que es tan importante y que tiene en sus orígenes también el miedo al rechazo. Por eso hablar del miedo al rechazo, o sea, es tan importante, y quisiera que nadie en este video, por favor, piense, yo pienso en mi prima que a lo mejor, o mi tía, o mi esposa. Olvídate de todos los que están a tu alrededor y concéntrate en ti. Por favor, piensa solo en ti, porque este momento de sanación
es una oportunidad para que crezcas, para que sanes y puedas salir adelante. Si tú haces lo que yo hoy te voy a decir y la tarea que el martes voy a poner en Telegram, si tú haces eso, vas a resolver casi el 50% de tu temor al rechazo. Porque déjame decirte que el temor al rechazo ha destruido no nada más carrera de personas, sino organizaciones enteras. El temor al rechazo puede deberse a varias cosas que sucedieron la mayoría en la infancia. Por ejemplo, puede ser que sea por un entorno familiar crítico, que, bueno, pues todo el mundo entendemos, sobre todo si lo vivimos, un entorno familiar crítico es aquel en el que siempre se hace mofa de los niños, por ejemplo, o se permite el bullying entre hermanos, o incluso los papás hablan con los hijos, a lo mejor por enojo, a lo mejor por ignorancia muchas veces, porque no sabemos cómo ser papás, nadie nos enseñó a lo mejor cómo serlo, y somos personas que vamos criticando por la vida o poniendo a un hijo como ejemplo del otro. En fin, este entorno familiar crítico ha hecho que personas crezcan con un temor al rechazo. Otro podría ser a lo mejor un entorno familiar demasiado exigente, en el que el niño a lo mejor traía un dibujo, una tarea, algo que le costó trabajo hacer, y la respuesta que recibía de los adultos de su infancia era, ay, no tiene importancia, o simplemente era ignorado, o no tenían así como ese entusiasmo por el logro, que en un momento dado es el premio mental que uno tiene que ir haciendo para que nuestra mente vaya aprendiendo cómo, pues, recibir esas gratificaciones. Otra cosa que es totalmente contraria a la que acabo de decir es la sobreprotección. A veces esa sobreprotección que los papás tienen en un entorno parental mal entendido, en una educación mal entendida, sobreprotegen al niño y lo hacen inútil frente a los retos. De esto, bueno, de los primeros dos entornos, creo que no tengo que explicar mucho, se entiende muy bien. Este nuevo entorno de padres sobreprotectores, este es nuevo. Los últimos años les tocó a las generaciones de millennials para acá, que en un momento dado los papás se volvieron, pues en esa educación malentendida, se volvieron como las generaciones de los padres motivadores que querían que sus hijos fueran lo mejor del mundo y les dijeron, no, tú eres maravilloso, y les empezaron a colgar y a regalar adjetivos calificativos que son tóxicos por ser calificativos, pero que en esa educación mal entendida o en ese no saber, muchos padres nos equivocamos y empezamos a crear hijos que creen que son maravillosos y que son lo mejor del mundo y que ellos lo pueden todo y que simplemente con el hecho de ser, ni siquiera se tienen que esforzar, porque los papás fueron papás motivadores que les dijeron, no, tú puedes todo, tú eres el más inteligente, eres el más guapo, la más bonita, etcétera. Todo ese tipo de adjetivos crearon personas incapaces de enfrentar los retos. Y entonces, cuando crecieron, fueron al mundo y se encontraron que no eran tan especiales como su mami les había dicho. Y empezaron a vivir lo que fue, o sea, una sensación de rechazo interna que luego ahora tendrán que resolver. O sea, todas esas menciones de padres que decían, no, tú puedes, eres lo mejor del mundo, y cuando sales al mundo y te das cuenta de que eso no es verdad, en un instante tu autoimagen queda destrozada. En un instante tu autoimagen dices, entonces, ¿de qué se trata esto? Si yo era el más bonito, dijo mi mami, ¿verdad? Y entonces en eso es la mayoría de las personas que tienen un problema debido a la situación emocional del rechazo, se debe a esto. Ahora, nosotros todas las personas, todos hemos vivido de alguna manera este u otro tipo de rechazos. Esto es simplemente una pequeña parte de todo lo que pudieron haber vivido como seres humanos, ¿verdad?
pero todos vivimos eso, todos tenemos cosas que resolver. Entonces, las generaciones actuales vivieron esa transición de esos padres motivadores, y entonces cuando tuvieron que enfrentarse, cuando tuvieron que salir al mundo, el mundo no los recibió como ellos esperaban. Personas ahora tienen autoestima mucho peor que las generaciones anteriores. Generaciones anteriores que vivieron en los dos primeros entornos que dije, el entorno crítico o el entorno demasiado dominante, y ahora el entorno motivador en el que los papás se equivocaron a la hora de educar a los hijos, haciéndoles creer que eran lo más maravilloso del mundo. Y esas personas que tuvieron esos padres motivadores han sido duramente calificados y han sido duramente juzgados por sentirse dueños de todo, porque eso fue lo que les dijeron, o por ser narcisistas, o de ser egoístas, o de tener atención dispersa, o ser flojos o mediocres. Pero en realidad lo que sucedió fue que todos esos, a lo mejor, halagos que recibían en la escuela, porque es impresionante cómo la educación ahora, por ejemplo, en las escuelas, tratando de cuidar la autoestima, se están equivocando garrafalmente, de verdad, porque a lo mejor lo que antes era cuando yo era estudiante, cuando estaba en la primaria, por ejemplo, no sé, en los años 70s, estaba en la primaria yo, y en los años 80s empecé la secundaria y la preparatoria, pero en los años 70s, que estábamos en la primaria, había, por ejemplo, las medallas a los primeros lugares de educación, y los primero, segundo y tercer lugar tenían medallas de aplicación y de mejores calificaciones, y que finalmente era una manera de tratar de dar el incentivo. El problema es que ahora en las escuelas le dan medallas a todo el mundo por todo, tratando de ser inclusivos. A los niños los están acostumbrando a que, que todo el mundo tenga medallas para que no se vayan a sentir excluidos, pero eso lo que está creando son hijos o jóvenes o personas incapaces de entender que el mundo no es así, que en el mundo hay que ganarse las cosas, y entonces crían personas con miedo al rechazo, porque en su entorno siempre fueron premiados por todo, simplemente por existir. Incluso hoy sabemos que la educación es diferente a como era antes, porque antes los padres pues no se metían con los maestros. Ahora los maestros hasta le tienen miedo a los papás, y incluso a veces le ponen mejores calificaciones a los alumnos, no porque se las merezcan, sino para no lidiar con los papás que luego vienen y reclaman: ¿por qué a mi hijo no le dieron medalla? ¿Por qué mi hijo no tiene este premio? ¿Por qué a mi hijo no? Y entonces a los niños se les va educando con que simplemente por existir tienen el derecho de ser premiados. Entonces las medallas, los diplomas, va bajando como de categoría, y las personas que en un momento dado, fíjense, no nada más le hace daño a las personas que no se merecían la medalla, sino a las personas que sí se la merecían y que se las dan, pues ya no tiene tanto valor, porque no nada más me la dieron a mí, le dieron a todo el salón. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la persona que se le está premiando por algo realmente que sucedió, y a las personas que, tratando de incluirlas y cuidarles el autoestima, se les dan medallas también? Y entonces, esto es un fenómeno que se está dando ahora de los millennials para acá, o sea, de los que nacieron aproximadamente en los años 80 para acá, porque el problema mayor al que se enfrentan en la vida real es que no hay medallas solamente por existir o por llegar en el último lugar, que las medallas o la gratificación o el aplauso realmente se lo va a llevar aquella persona que haya logrado algo. Aquí, en la vida, nadie recibe recompensa solamente por el esfuerzo, que es lo que están haciendo ahora las escuelas. Y entonces, en ese intento de generar autoestimas sanas, mal entendido, están premiando el esfuerzo como si eso fuera suficiente. Y entonces ahora nosotros como adultos también estamos premiándonos el esfuerzo. Y decimos: bueno, con que lo intentes es más que suficiente. No es nada más con que lo intentes.
La gratificación vendrá a partir del logro, porque en ese momento en el que te das cuenta de que no es cierto que no nada más con el esfuerzo, que hay que hacer algo más, ahí fue cuando supiste que no eras tan especial como creías, o por lo menos que no has aprendido a desarrollar tus talentos porque creciste o estás ahorita en un mundo en el que tratando de generar esa autoestima sana, estamos confundiéndonos y estamos educando personas que solamente por el esfuerzo las vamos a premiar y les vamos a aplaudir. Y eso va para todos. Incluyo en esto esas sesiones en las que alguien, por ejemplo, con el rango de plata de Inmunotech, le aplaudes como si ya fuera oro, o como si ya fuera platino, o como si, o sea, el rango que tiene es el rango que se merece. Y el aplauso que se merece es solamente por el rango que ha alcanzado. Todos los demás rangos vendrán cuando los alcance y los aplausos vendrán cuando eso haya sucedido, no antes. Porque el cerebro no funciona con motivación previa. El cerebro, cuando tú le das al cerebro la gratificación de algo que todavía no sucede, el cerebro deja de esforzarse por conseguirlo. Y eso es un tema de otro de los capítulos. Sin embargo, quiero hacer aclaración de que también esto, que de lo que estoy hablando, es lo que ha generado mucho del miedo al rechazo que hoy tienes. Otra de las cosas que ha generado ese miedo es que hoy nos inundan las redes sociales. Hace rato Pili hablaba de que ella a lo mejor no estaba muy relacionada con el YouTube o con el Facebook o con el Zoom en línea, etcétera. En realidad, todas las personas que nacimos en los años 60, casi 70, tuvimos que aprender de adultos cómo manejar una computadora. Nosotros no nacimos como la mayoría de los que nacieron entre los años 80 y 90, con una computadora casi en casa y a la mano y en las escuelas ya como una materia. Y entonces para nosotros fue nuevo. Y esto nada más lo comento porque hoy que nos inundan las redes sociales, también Facebook, Twitter, Instagram, todo eso nos afecta para nuestro miedo al rechazo. Porque tú volteas a ver Facebook y ves que todas las personas en Facebook son felices y todos en Instagram se la pasan de maravilla. Y entonces dices, ¿y mi vida? Mi vida no es así. Lo que no sabes es que la vida de ellos tampoco, pero no van a publicar cosas tristes, publican solamente las cosas felices. Y se ha generado un síndrome que va haciendo que las personas tengan como esa adicción a la aceptación a través de las redes sociales. Claro que nadie va a publicar cuando está triste, claro que nadie va a publicar cuando se siente mal. Claro que esto tiene que ver más con cómo te sientes tú cuando que te sientas contento y entonces lo publicas. No publicas cuando estás mal, no publicas cuando estás triste, ni tampoco vas a luchar porque todas las personas que en un momento dado vean cuando estás llorando. O sea, vas a evitar que eso suceda, ¿verdad? Bueno, el cerebro segrega una sustancia que se llama dopamina. Y esto es lo único técnico que te voy a explicar. Cuando tú sientes la aceptación de las personas, cuando te suben a un escenario y te aplauden, en tu cerebro se segrega dopamina. Y la dopamina es parte de los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo, con la adicción, con la adicción, tiene que ver también con la aceptación. Y junto con la serotonina, que es la del estado de ánimo, pues se segregan cuando tú estás feliz, ¿ok? Y entonces, las personas que en un momento dado buscaban esa aceptación, antes queríamos la aceptación de los padres, ahora también queremos la aceptación de las redes sociales. Y las personas segregan dopamina y la serotonina está presente cuando tú tienes resultados provechosos, es decir, cuando empiezas tú a sentir que las personas te aplauden o que hiciste algo muy bien, el cerebro automáticamente empieza a tratar de repetir ese resultado, porque ese comportamiento fue lo que lo hizo lograr el aplauso, la aceptación o el halago.
Y entonces el cerebro automáticamente busca el maximizar esa recompensa. ¿Sí me explico? La dopamina proporciona una señal instructiva al cerebro para que repita ese comportamiento que le consiguió esa satisfacción. En pocas palabras, la dopamina es la misma sustancia que se segrega cuando fumas o cuando apuestas o cuando ingieres alcohol, además de cuando te aplauden y te halagan, etc. Por eso de ahí vienen todas las adicciones, por ejemplo, la ludopatía, la adicción al juego. Ahí viene, esa es una dopamina, la dopamina que se segrega y la persona se siente con la necesidad de ir a jugar o fumar o a tomar alcohol. Finalmente, todas estas adicciones tienen que ver con las adicciones que hoy tenemos, la adicción de ser aceptado, porque tenemos temor al rechazo y nuestro cerebro va a buscar que tú tengas esa aceptación de la manera que sea. Y hoy las personas, no nada más a través de comportamientos, sino a través de las redes sociales, buscan la aceptación. Y ahí te veré buscando a ver cuántos likes tienes, a ver cuántas personas se conectaron a tu Facebook Live o buscando a ver cuántas personas le dan me gusta a tu publicación. Finalmente es pan de lo mismo, ¿de acuerdo? Todo eso es miedo al rechazo manifestado a través de todo lo que conlleva al cerebro a buscar esa aceptación. El alcohol no es malo, demasiado alcohol es malo. El apostar o jugar en los casinos no es malo. Apostar demasiado es peligroso. No hay nada malo en hacer lo que queramos, pero los excesos o lo que nos lleva a no ser libres de elegir lo que queremos, ese es el problema. Y cuando hablamos del miedo al rechazo, estamos hablando de eso precisamente, de que por miedo al rechazo las personas no hacen muchas cosas porque no vaya a ser que se sientan expuestos, porque no vaya a ser que las demás personas me vean, porque no vaya a ser que me reprueben. Estadísticamente, déjame decirte que en los estudios ha arrojado que las personas tienen más temor al rechazo que a la muerte. Es decir, estadísticamente en los estudios, cuando le piden a una persona que ponga su miedo más grande, pues ponen quedarme solo, que no me quieran, o sea, miedo al rechazo en sus diferentes formas. Y al final, casi en el 4 o en el 5, ponen miedo a la muerte. Esto quiere decir que las personas prefieren morirse a sentirse rechazados. Y entonces, si tienes tanto temor al rechazo, lo que va a suceder es que no vas a hacer cosas que te pongan en peligro a ser rechazado. Llámese una llamada a un prospecto que te diga que no, eso es miedo al rechazo. Llámese el hablar con un prospecto, el sentarte a dar un plan de compensación, el acercarte a una persona en frío y decirle, oye, yo tengo un proyecto, te quiero platicar de él. Cosas a las que no nos atrevemos. Y mira, las cosas más importantes de la vida, como el amor, la satisfacción de, a lo mejor, de desarrollar una empresa, el éxito, la autoestima, todas son cosas que nos sacan de nuestra zona de confort y que de alguna manera son incómodas o revoltosas. Y que la mayoría de las personas hoy no están dispuestas a esperar. Por eso, como decía en capítulos pasados, la persona se inscribe en Immunotech y a los 3 meses ya se está rindiendo. ¿Por qué? Porque no puede esperar, porque no sabe esperar, porque ese miedo al rechazo la domina y porque decir, ay no, yo prefiero que me digan aquí corrió que aquí murió, ¿saben? O sea, ese dicho de, no lo decimos así, pero sí personas que desertan o que se van del proyecto y que dicen, es que esto no es para mí. En realidad lo que te está diciendo es, ya no soporto el rechazo, ya no puedo más con este no que me están diciendo todos, me sobrepasa. Y entonces por eso las personas dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y no es tu culpa, en realidad es el mundo en el que nos tocó vivir, un mundo en el que pues tanto todos los entornos crítico o dominante o demasiado sobreprotector que fuimos expuestos en la infancia,
pues nos hicieron personas con miedo al rechazo. Eso no quiere decir que no lo vas a resolver. Aquí lo importante es que no lo niegues. No me digas que no tienes miedo al rechazo, porque todos, de una manera o de otra, hemos tenido miedo al rechazo. A lo mejor tú eres de las personas que ya lo resolvió. Si es el caso, te felicito. Pero si no, no te engañes, porque finalmente, si dices que no al rechazo, que no tienes miedo al rechazo, lo que va a suceder es que nunca lo vas a poder dominar. Porque esto es algo que tienes que resolver si realmente quieres aprovechar todas las oportunidades que la vida te trae. Y si analizas las oportunidades que has perdido en el pasado o que has abandonado por falta de, a lo mejor, de iniciativa o de lo que sea, tú le puedes poner el nombre que quieras, pero todas responden a una misma causa: miedo al rechazo. De todos los lugares de los que te fuiste, de las parejas que dejaste, de todo eso, muy probablemente todas respondan a lo mismo: miedo al rechazo. De ahí viene parte del autosabotaje. Por eso este tema es tan importante, porque va a fundar la base de varios de los temas que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué nos duele el rechazo? Nos duele porque nos sentimos expuestos. Nos duele porque no es bonito quedar expuesto a las burlas de las personas que en un momento dado sí te vas a topar y que te dicen: ay, pues no que eras, o sea, no que ibas a llegar al platino en 2 años, mira, no has llegado. Sí duele la burla de la persona que está al lado. El dolor también de que no soy perfecto y las demás personas se van a dar cuenta. O peor aún, yo me doy cuenta de que no soy perfecto. Por ese dolor de no ser perfecto, de darte cuenta de que no eres perfecto, por eso es una parte del miedo al rechazo. Huimos de situaciones difíciles, de situaciones que en un momento dado tendríamos que resolver, pero que es más fácil huir de ellas porque no queremos sufrir lo que en un momento dado trae el no ser perfectos o no ser lo que las demás personas esperan de nosotros, que en realidad nadie está esperando perfección, créanme, porque nadie la tiene. También a veces nos recuerda el dolor vivido en la infancia, y eso es algo que casi siempre nos pone en un estado de indefensión. Hay algo de lo que voy a hablar en capítulos posteriores que se llama indefensión aprendida. Y esa indefensión aprendida es parte de esto que estoy hablando ahorita, porque ese miedo al rechazo nos hace comportarnos y empezar a actuar como personas indefensas, como si no hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer para cambiarlo. Y ese temor al rechazo, ese temor de que nadie se dé cuenta de que yo no soy perfecto, de que me vean los defectos, de quedar expuesto, de que se den cuenta de que no he llegado al siguiente rango, de que la persona me diga que no, de que mi proyecto no funcione, de que, o sea, todo ese temor, todo eso se llama igual miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Pero déjame decirte una cosa. El rechazo nos enseña que las cosas que de verdad importan nos hacen esforzarnos más, nos llevan al límite. El rechazo nos vuelve más sabios. El rechazo nos vuelve selectivos y nos hace más fuertes y más resistentes para la vida. Esas son las cosas buenas del rechazo. Si una persona jamás ha sido rechazado, no tiene tolerancia a la frustración, créeme. Eso es lo que le pasa a las personas que han sido sobreprotegidas, que no tienen una tolerancia a la frustración, y entonces a la primera que les dicen que no, se sienten frustrados, sienten que las personas lo toman como algo personal y de verdad los derrumba. Más importante aún es probablemente a través del rechazo que conseguimos un poco más acercarnos a lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. O sea, no todo es color de rosa, porque la vida no es así. Y entonces tenemos que aprender a manejar el rechazo y tenemos que aprender a saber cuándo el rechazo realmente tiene que ver con nosotros. A lo mejor hay algo que nosotros estamos haciendo que está provocando ese rechazo,
pero la mayoría de las veces el temor al rechazo se rinde antes de saber si es provocado por nosotros o si es una manifestación de la persona que nos está rechazando, porque esa es otra opción. El elemento esencial que trae en un momento dado los frutos de lo que nosotros podríamos generar a través del rechazo, es que a partir de él, tu tolerancia a la frustración crece, vas a ser más capaz de enfrentarte a cosas que a lo mejor nunca antes habías sido capaz de, o pensaste que podías enfrentar. Te va a dejar de importar lo que los demás opinan de ti. Vas a generar en ti la fortaleza suficiente como para que tus sueños sean más importantes que cualquier cosa que esté alrededor. Aprender a manejar el rechazo es la única posibilidad que tienes de alcanzar el éxito. Porque si tú eres una persona que no ha aprendido a manejar el rechazo, créeme, no vas a llegar a donde quieres. Revisa la historia. Ahí yo tengo en mis archivos más de 400 historias de verdad de personas famosas y no famosas que han tenido que enfrentar este monstruo del rechazo antes de llegar al éxito. Te puedo dar los nombres de algunos: Bill Gates, Steve Jobs, Mary Kay, Oprah Winfrey, Adela Micha, en fin. Y todas estas personas y muchas otras que no son famosas tuvieron que aprender a manejar el rechazo, aprender a cómo manejar sus emociones para no sentirse mal porque alguien los está rechazando. Yo te quiero contar la historia de Joseph Manpiker, que en los años de 1930, él tenía una empresa que se dedicaba a producir una masa blanca que se utilizaba para limpiar el papel tapiz de las paredes. No sé cómo le dicen en tu país, papel tapiz le dicen aquí, o papel mural, o ese papel que ponían en las paredes para adornarla, y que en los años 30 estaba tan de moda y todas las casas tenían. Entonces él tenía una empresa que fabricaba una masa blanca que era como una especie de pues así como la masa del pan, pero que era una masa especial que con esa limpiaba todas las cosas sucias que se le habían pegado al papel tapiz. Pero llegó un momento en el que el papel tapiz dejó de usarse y su empresa prácticamente dejó de producir o dejó de ser productiva y se convirtió en una empresa prácticamente en quiebra. Pero él entendió que el que su masa ya no funcionara para eso probablemente no iba a significar su derrota. Él dijo, si no es con esta empresa, con cualquier otra. Y con ese entusiasmo y con esa actitud, pues hizo a su hermana, que era maestra de preescolar, le dijo, bueno, ¿por qué no usas el material que me quedó, pues para que tus alumnos jueguen con él? Y entonces a la hermana se le ocurrió pintar de diferentes colores esa masa blanca y dársela a sus alumnos. Fue tal la respuesta de los niños a aquel nuevo juguete totalmente diferente que hoy es una de las empresas de mayor crecimiento y que a pesar de que sucedió en los años 30, hoy sigue siendo una de las empresas más rentables y con más ventas en el mundo. Estoy hablando de la empresa Play-Doh. ¿La has visto? Estoy segura de que a alguno de tus sobrinos o hijos les has comprado esa plastilina que huele de esa forma tan extraña, o sea, que tan adictiva, y que viene en botecitos de colores. Tenía una por aquí a la mano, pero la verdad tuve visita y no la tengo ahorita aquí a la mano. Pero tú la conoces, es la plastilina Play-Doh. Y esa plastilina tuvo nada más que hacer una pequeña modificación para que ese rechazo que recibió, porque ya no era un material útil, se volviera un material
que hasta la fecha sigue siendo el juguete preferido de muchos niños. Y de ahí se derivaron muchísimos productos. Es una de las empresas más ricas del mundo. Es una empresa que generó millones y millones a través de un pequeño cambio. A veces en la vida tú tienes que hacer un pequeño cambio para que ese rechazo, esa experiencia desmoralizante, incómoda y que nadie quiere vivir, se convierta en algo exitoso. Porque ese rechazo a veces, como a McVicker le dio la oportunidad de sentarse y pensar, ¿cómo puedo usar estos talentos que tengo, este talento, este producto, de otra manera? Y es nada más el hecho de darle otro sentido. Pero en ese trabajo vas a descubrir muchos de tus talentos ocultos por ese miedo al rechazo. Y ese rechazo te va a dar esa pausa suficiente para que te sientes a pensar. Muchas de las mejores ideas, y esto por falta de tiempo no te puedo contar más historias, pero las mejores ideas del mundo vienen de un rechazo, vienen de una situación en la que fue incómodo, fue difícil, emocionalmente desesperanzador, y fue duro, y no es padre, no está lindo vivir eso. Pero el problema no es vivirlo, sino que te quedes atrapado ahí, en ese rechazo, porque muchas personas se quedan atrapadas ahí, y ese miedo a volver a salir y volver a atreverse y volver a decir, bueno, me voy a arriesgar, los hace paralizarse y ya no intentarlo. Si tú eres de esas personas que están rendidos ante el fracaso, déjame decirte que el fracaso es el maestro más duro de la vida. Es severo, es riguroso, es rígido y no nos da oportunidad de engañarnos a nosotros mismos. Ese fracaso nos enseña lo que no debemos hacer. Hay lecciones importantes que tú vas a recibir de este rechazo o de este fracaso. Hay lecciones importantes y más te vale que no te hagas de la vista gorda o que, como decimos en México, o que no quieras ignorarlo, que voltees hacia otro lado. Porque si tú no aprendes a manejar ese rechazo, si tú no aprendes a manejar ese fracaso o ese temor que tienes a que las personas te digan que no, vas a estar condenado a no tener éxito, porque no te vas a querer arriesgar, porque no vas a querer volver a salir, porque no vas a querer ese efecto negativo que en un momento dado pues dolió y fue una herida profunda que a lo mejor hoy tienes que sanar. Entonces, el rechazo es un episodio de vida que para todos ha sido duro y difícil. No eres el único que lo ha vivido, todos lo hemos pasado, y las personas que sean capaces de sobrellevarlo y que sean personas que en vez de estar atorados ahí pensando en que me van a rechazar y me van a decir que no, sean de esas personas que se atreven, que no tienen miedo, que están pensando en el objetivo, no en el que les digan que no. ¿Te has puesto a pensar qué hizo a las personas exitosas llegar a donde están? Pues lo primero fue que tuvieron que aprender a manejar ese miedo, a manejarlo, porque no desaparece. Yo te puedo decir hoy por hoy que las personas que hoy están en el platino o que tienen éxito en alguna otra empresa, todas siguen teniendo a lo mejor ese miedo al rechazo, porque eso no es bonito, no está padre, pero sí puedes aprender a manejarlo. Además, recuerda que si te están rechazando es porque estás haciendo algo. Eso quiere decir que te estás atreviendo. Y ese es el primer paso para empezar a generar una vida productiva y de éxito y para alcanzar tus sueños. Nadie que haya sido rechazado es porque está sentado sin hacer nada. Si fuiste rechazado y si viviste ese rechazo es porque estás haciendo algo. Entonces, antes de preguntarte, antes de darte estas herramientas que te traje el día de hoy, quiero hacerte una pregunta y por favor quiero que la pienses muy bien. Porque quiero saber qué tan comprometido estás con tu éxito. Porque si lo analizamos bien, es probable que estés más comprometido con el fracaso que con el éxito. A lo mejor estás pensando en decir,
Ay, no, de seguro esto no funciona. Seminarios, uy, he tomado muchos. ¿Qué tan comprometido estás a ser exitoso? Porque lo que vas a ver ahorita y lo que vas a recibir el martes a través de la tarea de Telegram requiere un compromiso total de tu parte. Empiezan las tareas difíciles, empiezan las tareas confrontativas, pero te prometo que al paso del tiempo van a ser divertidísimas para ti. Pero hoy que las vas a vivir a lo mejor por primera vez, va a ser atemorizante. Pero si logras vencerlo, te prometo que va a ser el primer escalón para una vida plena, para una vida en la que vas a aprender a manejar el rechazo y vas a aprender a jugar con él y vas a aprender a enfrentarlo sin necesidad de que te paralices. ¿Qué tan comprometido estás con tu éxito? Porque no todas las personas que están quejándose de su fracaso están comprometidas con el éxito. Muchas veces están ahí atorados y no se dan cuenta de que si algo de lo que están haciendo no funciona es porque no están haciéndolo de la manera correcta o porque su miedo al rechazo los está limitando, porque es una puerta que no están queriendo cruzar. Además de que todos los rechazos o todos los fracasos o todas las situaciones difíciles nos dejan una enseñanza que nos vuelve más sabios. Entonces, ten siempre la actitud positiva de aprender cuál es la lección. Y hoy te traje 6 herramientas que en un momento dado te van a ayudar a manejar este rechazo de una manera más productiva y ver cómo el aprendizaje que te dejó ese rechazo te volvió una persona más sabia, más fuerte, más productiva. Incluso vas a agradecer el haberlo vivido. ¿Ok? Entonces, la primera herramienta es, deja de asumir suposiciones. Anota. Deja de asumir suposiciones. Deja de pensar que las personas, ay, de seguro, me va a decir que no porque ahorita está cansado. O sea, deja de asumir lo que las demás personas están pensando de ti. Deja de asumir que las demás personas te están rechazando. Deja de asumir cosas que no están sucediendo. Solo sucede en tu cabeza, date cuenta de eso. Que el miedo al rechazo, además, nos da diálogos internos de cosas inexistentes, de cosas que no están sucediendo. Deja de asumir suposiciones. Esa es la primera. La segunda, distingue los hechos de la imaginación. Y esto es algo que hacía yo mucho con mis pacientes, que lo primero que vienen a decirme es todo lo que les sucede en la vida, y la mayoría de las cosas que me contaban eran cosas que estaban en su cabeza. No con esto quiero decir que estaban psicóticos o neuróticos o desquiciados. Lo que quiero decir es que tú supones cosas y luego les pones historias. ¿Cuáles son los hechos? Y una de las cosas más difíciles a veces para las personas que están atoradas en el miedo es que hacen suposiciones y luego le ponen historias y en esas historias se pierden. Es decir, ¿cuáles son los hechos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una de mis pacientes, te voy a decir el nombre, ustedes no la conocen, pero ella era una persona que estaba casada con una persona extranjera, específicamente de Medio Oriente. O sea, era una persona, un árabe, ¿verdad? Y entonces ella me decía, es que él llega a las 3 de la mañana porque de seguro no quiere, anda con otras mujeres, porque como en su país los hombres tienen varias esposas, de seguro él anda con otras. Ok. Le decía, quítale toda su historia y dime cuál es el hecho. Pues el hecho es que llegó a las 3 de la mañana. Ok, ese es el hecho. El hecho es, llega a las 3 de la mañana. Ya toda la historia que tú haces alrededor de por qué llega a las 3 de la mañana, esa es tuya. ¿Sí me explico? Y bueno, o sea, finalmente es algo que tú tienes que trabajar para aprender a hacer.
separar los hechos de la imaginación. ¿Cuáles son los hechos? Te sientas con un prospecto, le explicas el plan de compensación y te dice que no. ¿Cuáles son los hechos? Que tú explicaste el plan de compensación y que te dijo que no. Esos son los hechos. Todo lo demás que digas, lo que pasa es que no lo debe dar bien el plan, porque si hubiera venido mi patrocinador, o si esa persona, lo que pasa es que yo a lo mejor no le dije bonito, no le supe explicar, o esa persona no me quiere, o le caigo mal, o sea, todo eso ya es imaginación. ¿Sí me explico? Distingue los hechos de tu imaginación, porque en el momento en el que tú empieces a ver los hechos, le vas a quitar toda la carga emocional a sucesos que muchas veces no tienen ningún significado, que el significado se lo estás dando tú. ¿Te acuerdas lo que vimos en el módulo 1? En el primer módulo en el que hablaba de que nuestra realidad es lo que está, o sea, cómo la vemos y cada uno lo filtra de acuerdo a lo que trae adentro. Pues eso es esto. Aquí tienes que aprender a separar tu imaginación de los hechos, porque la mayoría de las veces que tú te has sentido rechazado, no ha sido así. Estaba en tu cabeza. Y entonces, ¿para qué te cargas más el costal de cosas que no traías? Distingue los hechos de la imaginación. El tercero, concéntrate en el objetivo final. Mira, si tú te concentras en el objetivo final, no vas a tener tiempo de estar pensando quién te vio feo. Créeme, esta es una de las cosas más recurrentes en las personas que trabajan en redes de mercadeo. Porque, ay, no, es que no me saluda, ay, ya no voy a la reunión porque, ay, no, es que ya no me aplauden como antes. O sea, claro, todo eso tiene que ver con que tú estás atorado en el miedo al rechazo. En vez de concentrarte en cuál es tu objetivo, mira, cuando tú ves tu objetivo, te das cuenta de que lo demás no tiene importancia. 4, acepta no gustarle a todos. Nadie somos monedita de oro para gustarle a todos. A lo mejor hay personas con las que te vas a llevar muy bien, con las que vas a hacer sintonía, sinergia. Hay personas que te van a querer. Hay personas a las que no les vas a gustar, que les vas a caer mal, que les caiga gorda tu voz, que les caes mal tú, o sea, porque les recuerdas a lo mejor a una muñeca que tú, o sea, no lo sé. Lo que sí sé es que tienes que aceptar que no todas las personas te van a querer. Eso no sucede, eso no es normal, de verdad. Solamente al osito panda, o sea, lo quieren todos. De ahí en fuera, todas las demás personas somos bien recibidos por unos y por otros no. Eso es normal y es parte de la vida. No quieras gustarle a todos. Eso no va a pasar. Claro, no quiere decir que vas a ser grosero con nadie, pero no tienes que gustarle a todos. No es malo no gustarle a alguien, ¿ok? Va a haber personas que no se sientan cómodas contigo por alguna razón, que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos. Está bien. Número 5, suéltate un poco. No te imaginas la cantidad de personas sentados en mi consultorio diciéndome por qué no son perfectos. Suéltate un poco, date permiso de errar, date permiso de equivocarte. Y de esto tiene que ver la tarea que te voy a dejar el martes, de que te sueltes un poco, de que sueltes un poco esa perfección a la que quisieras sentirte atado y que todo el mundo te viera maravilloso. No, o sea, todos te vemos, todos tenemos defectos, también yo y todas las personas que estamos a tu alrededor. Todos tenemos defectos. Suéltate un poco, date permiso de equivocarte, date permiso de no ser excelente todo el tiempo, porque ahí radica mucho de la parálisis que tienes por el miedo al rechazo, de que crees que si haces algo lo vas a hacer perfecto. Hay personas que dicen, no, sí me voy a inscribir, pero quiero en el momento perfecto, porque ahorita no es el momento. Te voy a decir una cosa, si tú estás aquí y eres un invitado y aún no eres parte de Inmunotech, te voy a decir, no hay momento perfecto para empezar a hacer este negocio. No lo va a haber, nunca va a llegar. Si estás esperando eso, no va a pasar. Y así para todo. Para llegar al siguiente rango, no va a haber el momento perfecto. Este es, sea como sea, este es. Así con pandemia y todo. Suéltate un poco, no quieras ser perfecto porque no lo eres y nunca lo vas a hacer. Y la sexta, analiza tus pensamientos represores. Muchos de los diálogos que tienes cuando quieres hacer algo, dices, ay, sí tienes razón, Karina,
mañana le hablo a este prospecto, o cuando vayas a hacer tu tarea del martes, van a empezar muchos diálogos en tu cabeza a decirte cosas. Analiza de dónde vienen esos diálogos represores. Incluso si quieres, anótalos para que los expongas. Porque a la hora de que los haces conscientes, tú los vas a poder controlar. Antes no. Analiza cuáles son tus pensamientos represores que te han mantenido con ese miedo al rechazo, que te han mantenido con ese temor a que las demás personas te vean, o exponerte a que vean que no eres perfecto. Analiza por qué esos pensamientos siguen regresando a tu cabeza. Y estas 6 herramientas te prometo que si las pones en práctica junto con la tarea que vamos a ver el martes, tu vida puede cambiar. El miedo al rechazo probablemente no se vaya nunca, porque muchas veces está tan arraigado y es parte de nuestro crecimiento, de nuestra educación de infancia, de lo que vivimos. Probablemente no se vaya del todo, pero lo que sí te prometo es que si tú sigues en este seminario, si haces las tareas y trabajas en lo que te estoy diciendo, tú vas a aprender a manejarlo. Y el día de mañana, el miedo al rechazo no va a ser algo que tú tengas que resolver en tu vida. Por lo pronto, yo te dejo con esta enseñanza y espero que en el Telegram el martes seas uno de los primeros que haga su tarea, porque ahí todos nos vamos a dar cuenta si la hiciste. Este sello que ves aquí, si tú pones tu teléfono y pones tu cámara, te va a llevar a un link para poder ingresarte a Telegram. Ahí tú pones tus datos y te van a dar de alta. Lo más importante es saber que cada uno de estos ejercicios tienen su porqué y su razón de ser. No es algo que se me ocurrió ponerles y se los puse para mi solaz esparcimiento, ¿de acuerdo? Todo tiene su razón de ser. Por favor, sé valiente y empieza ese primer peldaño de manejar el rechazo con tu tarea del martes. Por lo pronto te dejo estas 6 herramientas para que estés integrado o no a Telegram, puedas empezar a aliviar tu corazón. Nos vemos el próximo sábado. Te mando un abrazo. Pilar, te dejo el micrófono. Karina, qué poderosa, Karina. Muchas felicidades. De verdad estamos muy impactados. Fíjate que muchos puntos que tú tocas para mí han sido, ¿cómo te de decir? He invertido muchísimo en los cursos, mucho dinero, de verdad. Y hoy tenemos la bendición de que nos los estás dando de una manera que tiene que entrar a nuestra mente porque es un regalo lo que estamos viviendo. De verdad que todo esto que nos diste me lleva a pensar y darme así como coscorrones, sigo aprendiendo. Fíjate que en relación a que cada quien en su rango, para que los ayudemos, creo que he escuchado en coaches que dan entrenamientos de network marketing, en donde dicen que todo debe de ser por meritología. Sin embargo, a veces entra como el yo mamá y las cosas suceden diferentes. Es que es tremendo esto que acabas de tocar, porque a veces queriendo hacer el bien se hace el mal, y así como los hijos los puedes achaparrar, aquí puedes generar liderazgo muy grande. Mira, yo conozco muchos líderes que dicen, prefiero que la persona que esté en mi equipo avance y sea un líder y que sea un platino a jugar el juego de las simpatías con él. Prefiero que no me quiera, pero hacer un trabajo bien hecho con él para que él use sus herramientas. De verdad, acerca de lo que estabas diciendo del Facebook, de verdad que también eso es muy interesante, porque estamos haciendo gente en el concurso de las simpatías, a ver quién es el rey de las simpatías.
estamos caminando a través de las redes con máscara, o sea, estamos siendo poco reales. Entonces tenemos la posibilidad que nos quieran o no nos quieran, pero siendo íntegros, siendo la realidad de lo que somos. Creo que es el verdadero éxito, y en relación al rechazo, no tiene que ver con el éxito, porque ahorita que estabas tú hablando acerca del rechazo y de lo que conlleva todo eso, yo me acuerdo de un Steve Jobs tremendo, que hizo muchísimas cosas, que dejó un legado, que gracias a él tenemos muchas comunicaciones, y sin embargo le costó mucho trabajo llegar a la felicidad, porque este tema lo tenía atorado. Él tenía el concepto del rechazo arraigado en el corazón, porque él fue dado en adopción. Entonces quiero que todos los que están aquí valoremos lo que nos has dado hoy, porque podemos salir de esas cárceles emocionales. De verdad, eso es impresionante. Nosotros tenemos la libertad de muchas cosas, pero dentro de nuestras emociones a veces estamos aprisionados y no podemos, de verdad, no podemos volar a esos espacios hermosos a los que podemos aspirar. Yo te doy las gracias esta noche, de verdad aprendí muchísimo, me recordé de muchas cosas, también me recordé de éxitos que he tenido sobre el miedo, porque yo tenía miedo sobre miedo, pero doy gracias a Dios de que me empoderó, que me dio la luz para conocer gente como tú. De verdad, gracias, Karina, porque gracias a personas como tú, de verdad he podido ser la mujer que soy. Yo soy una mujer muy diferente a la de hace 20 años, 10 años, 5 años y a la actualidad. Y voy a ser diferente todos los días, porque le digo a mi equipo, yo me acuesto de una manera, yo me levanto de una manera, pero por lo que leo, por lo que practico, por lo que escucho y por lo que estoy dispuesta a hacer, me acuesto todos los días más valiosa, y hoy me voy a descansar con una plusvalía gracias a ti. Muchas gracias, queridos amigos. Los invito a que de verdad no falten el martes, que compartan con su equipo Oros y Ascendentes el link, para que todos estemos en el mismo canal. En lugar de caricias, en lugar de dar espacios que no corresponden, mejor demos la oportunidad de que nuestro equipo esté bien enterado con las capacitaciones. Doy gracias a Dios por tu vida, Karina, te abrazo, y a todos les deseo buenas noches, los amo, de verdad saben que los amo, y bueno, seguimos poniéndonos las pilas. Buenas noches.